El libro de Esdras narra el retorno de los israelitas del exilio en Babilonia y la reconstrucción del Templo de Jerusalén, así como la renovación de la identidad religiosa y nacional del pueblo judío. Dividido en dos partes principales, el libro abarca aproximadamente un siglo de historia, desde el decreto de Ciro el Grande hasta la llegada de Esdras a Jerusalén. A lo largo de este periodo, los israelitas enfrentan desafíos internos y externos, pero son guiados por la mano providencial de Dios para restaurar su nación y renovar su fe. El decreto de Ciro y el primer retorno. El libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, rey de Persia, quien permite a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo de Yahvé. Este decreto, emitido en el primer año del reinado de Ciro, aproximadamente 538 a.C., cumple las profecías de Isaías y Jeremías sobre el regreso del pueblo de Israel a su tierra después de 70 años de exilio. El decreto de Ciro. Ciro, quien había conquistado Babilonia, adopta una política de tolerancia religiosa y permite que los pueblos subyugados por los babilonios regresen a sus tierras de origen. Entre estos pueblos se encuentran los judíos, quienes habían sido llevados al exilio por Nabucodonosor. En su decreto, Ciro ordena la reconstrucción del Templo de Jerusalén y permite a los judíos llevar consigo los utensilios sagrados que Nabucodonosor había saqueado del templo. Este evento marca un momento crucial en la historia de Israel, ya que el regreso del exilio y la restauración del templo son vistos como una señal de la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Además, Ciro designa a Sesbazar, príncipe de Judá, para liderar el retorno y supervisar la reconstrucción del templo. El primer grupo de retornados. El primer grupo de judíos que regresa a Jerusalén está compuesto por aproximadamente 42.360 personas, además de sus siervos y animales. Este grupo incluye sacerdotes, levitas, cantores y porteros, todos dedicados al servicio del templo. También regresan algunos de los utensilios sagrados del templo que habían sido robados por los babilonios. Liderados por Zorobabel, quien es nieto de Jeconías, el último rey legítimo de Judá, y Jesúa, el sumo sacerdote, este grupo se establece en Jerusalén y las ciudades circundantes. Su primera tarea es comenzar la reconstrucción del templo y restablecer el culto a Yahvé, que había sido interrumpido durante el exilio. La reconstrucción del templo y la oposición. Una vez establecidos en Jerusalén, los exiliados comienzan la reconstrucción del templo de Yahvé, el cual había sido destruido por los babilonios. Sin embargo, enfrentan oposición de los pueblos vecinos, quienes ven con recelo el renacimiento de Judá como una nación independiente. La restauración del altar y el inicio de la reconstrucción. El primer acto de los retornados es restaurar el altar en su lugar original y reiniciar los sacrificios diarios y las fiestas solemnes, comenzando con la fiesta de los tabernáculos. A pesar de que el templo aún no está reconstruido, el altar es un símbolo de la renovación del culto y la presencia de Dios entre su pueblo. En el segundo año después de su llegada, los exiliados colocan los cimientos del nuevo templo. Este evento es celebrado con gran alegría y alabanza a Dios, aunque algunos de los ancianos, que habían visto el templo original, lloran al recordar su anterior esplendor. La oposición de los samaritanos. Sin embargo, la reconstrucción del templo no progresa sin dificultades. Los samaritanos, descendientes de los colonos que habían sido trasladados a Israel por los asirios, ofrecen su ayuda en la construcción, alegando que ellos también adoran a Yahvé. Sin embargo, Zorobabel y Jesúa rechazan su oferta, argumentando que la reconstrucción del templo es una tarea exclusiva de los judíos que han regresado del exilio. Esta decisión provoca la hostilidad de los samaritanos, quienes comienzan a sabotear la obra. A través de cartas y denuncias, logran que el rey de Persia suspenda temporalmente la reconstrucción del templo, argumentando que Jerusalén es una ciudad rebelde y peligrosa. La renovación de la obra y la dedicación del templo. A pesar de la oposición, los judíos eventualmente retoman la reconstrucción del templo bajo el reinado de Darío I, quien revalida el decreto de Ciro y ordena que la obra continúe. Este evento marca el final de un largo periodo de incertidumbre y la culminación del esfuerzo de los retornados por restaurar el centro de su vida religiosa. Los profetas Ageo y Zacarías. Durante este tiempo, los profetas Ageo y Zacarías surgen como figuras clave que animan al pueblo a retomar la obra del templo. A través de sus mensajes, llaman al pueblo a no desanimarse por la oposición y a confiar en que Dios está con ellos. Ageo enfatiza la importancia de completar el templo,
argumentando que la falta de progreso en la obra es la causa de las dificultades económicas que enfrenta el pueblo. Zacarías, por su parte, ofrece visiones de esperanza y restauración, prometiendo que Dios regresará a Jerusalén y la bendecirá una vez que el templo esté terminado. La terminación y dedicación del templo. Finalmente, bajo la dirección de Zorobabel y Jesúa, el templo es completado en el 6º año del reinado de Darío y, aproximadamente 516 a.C. La dedicación del templo es un evento de gran alegría y celebración, con la oferta de sacrificios y la reinstauración del sacerdocio y las funciones levíticas. Este templo, aunque modesto en comparación con el de Salomón, representa la restauración de la comunión entre Dios e Israel. Con la reconstrucción del templo, el pueblo de Judá reafirma su identidad como el pueblo elegido de Dios y su compromiso de vivir de acuerdo con la ley de Moisés. La llegada de Esdras, reforma y renovación del pacto. Casi 60 años después de la dedicación del templo, Esdras, un sacerdote y escriba bien versado en la ley de Moisés, llega a Jerusalén con un nuevo grupo de exiliados. Su misión es enseñar la ley a los israelitas y guiar una reforma religiosa que asegure la pureza del pueblo de Dios. Esdras y el decreto de Artajerjes. Esdras recibe su comisión del rey Artajerjes de Persia, quien lo envía a Jerusalén con el mandato de enseñar y aplicar la ley de Dios. Artajerjes también le proporciona fondos para el templo y le concede autoridad para nombrar jueces y administrar justicia según la ley de Moisés. Esdras es un hombre profundamente devoto, comprometido con la observancia y la enseñanza de la ley. Su llegada a Jerusalén marca el comienzo de una nueva fase en la historia de Israel, centrada en la restauración espiritual y moral del pueblo. El problema de los matrimonios mixtos. Uno de los primeros desafíos que enfrenta Esdras es el problema de los matrimonios mixtos entre los israelitas y los pueblos paganos de la región. Estos matrimonios, que violan la ley de Moisés, representan una amenaza a la identidad y pureza religiosa del pueblo de Dios. Esdras, profundamente angustiado por esta situación, ora y ayuna, confesando los pecados del pueblo y pidiendo la misericordia de Dios. Su intercesión lleva a una asamblea de los israelitas, donde se toma la decisión de repudiar a las esposas extranjeras y sus hijos, para así restaurar la pureza del pueblo. Este acto de divorcio masivo, aunque doloroso, es visto como necesario para mantener la santidad del pueblo de Israel y asegurar su fidelidad a Dios. La reforma de Esdras refuerza la importancia de la ley como la guía fundamental para la vida del pueblo de Dios. La influencia duradera de Esdras y la reforma espiritual. El libro de Esdras concluye con un enfoque en la renovación del pacto entre Dios e Israel, resaltando la centralidad de la ley en la vida del pueblo. A través de la enseñanza de Esdras y las reformas que implementa, el pueblo de Israel se compromete a vivir de acuerdo con la ley de Moisés y a evitar los errores que llevaron a su exilio. La institución de la sinagoga y la enseñanza de la ley. Uno de los legados más duraderos de Esdras es la institución de la sinagoga como un lugar de enseñanza y adoración. A medida que el templo se convierte en el centro del culto sacrificial, la sinagoga se establece como un lugar donde la ley es leída y explicada al pueblo. Este énfasis en la enseñanza de la ley asegura que las futuras generaciones de israelitas mantengan su identidad religiosa y su compromiso con los mandamientos de Dios. La sinagoga también se convierte en un espacio comunitario donde el pueblo se reúne para orar, estudiar y fortalecer su fe. La importancia de la pureza y la separación. La reforma de Esdras también subraya la importancia de la pureza y la separación del pueblo de Dios de las influencias paganas. Al repudiar los matrimonios mixtos, Esdras refuerza la idea de que Israel debe permanecer un pueblo santo, dedicado exclusivamente a Yahvé. Esta separación no solo es física, sino también espiritual y moral. Esdras enfatiza la necesidad de que el pueblo viva de acuerdo con la ley, evitando la idolatría y las prácticas que podrían llevarlos de nuevo al exilio. Conclusión: la restauración de Israel como pueblo de Dios. El libro de Esdras narra una de las etapas más importantes en la historia de Israel, el regreso del exilio y la reconstrucción del templo. A través de la dirección de líderes como Zorobabel, Jesúa y Esdras, el pueblo de Dios experimenta una renovación tanto física como espiritual. La reconstrucción del templo no solo restaura el centro del culto a Yahvé, sino que también reafirma la identidad de Israel como el pueblo elegido de Dios. Bajo la guía de Esdras, el pueblo se compromete a vivir de acuerdo con la ley de Moisés, asegurando que la experiencia del exilio no se repita.
Este periodo de restauración sienta las bases para el desarrollo posterior del judaísmo y prepara el camino para los eventos que se narrarán en los libros de Nehemías y Esther. El libro de Esdras, por tanto, es una historia de renovación, fidelidad y esperanza, en la que Dios demuestra una vez más su fidelidad a su pacto con Israel, guiando a su pueblo hacia un futuro lleno de promesas y bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.